Sí, Juan, ¿cuántas cajas es la que tenés hechas? 110. 110. Sí, creo que van a ser. ¿Y pudiste Sí, un preclasificado. y ahí hiciste una lista? No, a vista. Porque yo creo que la clasificación para hacerla ya, de la donación de Folco, ¿se acuerda? Sí, La casa sí. de Folco, no está completa. ¿Cuando era boletín o cuando empezó a hacer cirugía del Uruguay? No, el boletín. ¿Del año? Uno de los primeros años es del 32 o 34, sí. Que ese numerito está ahí, no era de primero. Profesor Mañé, ¿por qué usted decidió empezar con la experiencia de la enseñanza de Historia de la Medicina y crear un ámbito de investigación dentro de la Facultad de Medicina? Bueno, para empezar, voy a decir bien que yo empecé a estudiar ciencias naturales primero, biología y medicina. Siempre tuve mucho interés por la historia de la ciencia, de manera de que fue una tendencia mía de siempre, es decir, que yo paralelamente fui teniendo ese interés. Cuando me empecé yo a vincularme a la Sociedad de Historia de la Medicina, estaba en una forma muy, vamos a decir, ni siquiera podríamos decir embrionaria. Recién salían unas reuniones muy regulares de 3 o 4 personas sin mayor reglamentación ni disciplina. Hasta que Buño, el profesor Buño, que fue presidente de la sociedad, de esa proto-sociedad, vamos a decir, me hizo poco menos que nombrar presidente. Bueno, y entonces ahí yo empecé a actuar en la Sociedad de Historia de la Medicina, primero haciendo reuniones periódicas que las hacíamos en la agrupación universitaria y fuimos desarrollándola poco a poco y iniciando la publicación de las sesiones. La revista de la Sociedad que es la revista de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina. Y al mismo tiempo nos vinculamos a la facultad para crear un ámbito de enseñanza de Historia de la Medicina, que ya habían habido varios ensayos que todos habían fracasado. Un ensayo que hizo inicialmente Roselo. Sí, Valdés García, incluso hubo dificultades, Buño, que tenía mucha influencia, porque de paso todos éramos muy respetuosos con su presencia, que prestigiaba mucho ese esfuerzo. No era muy partidario, era partidario más bien de dar conferencias y eso, hasta que yo pude empezar a dar el curso. El curso, vamos a decir, como se da el curso, como una materia de la Facultad de Medicina, que era libre, pero la empezamos a dar con la rigurosidad de ser un curso regular, un curso curricular. Y desde esa fecha, que creo que el primer curso fue del 88, hasta el dado actual, es decir, hace 21 años, lo dictamos absolutamente todos los años, de marzo a diciembre, en la cual han colaborado muchas personas. Inicialmente lo empecé yo, después en algunos momentos Buño incluso colaboró en alguna cosa, después vino Juan Ignacio Gil, Sandra Borges, y algunos otros colaboradores que fuimos llevando el curso a una regularidad permanente. En este lugar, entonces, ¿cómo concibió el Departamento de Historia de la Medicina, además del curso regular, que usted empezó a darle también la estructura al seminario mensual de Historia de la Medicina? Seguro. Todo fue tácito.
Porque aquí no media ningún nombramiento, salvo el nombramiento docente de grado 1 y después grado 2, ¿no? Que se dio como una especie de reconocimiento a ese esfuerzo que obtuvimos gracias a Pablo Carlevaro y Raúl Seyfradet, que estuvieron muy de acuerdo y muy a favor de eso. Y al tener cada vez más desarrollo, al tener gente más que se da, espontáneamente de sección pasamos a nombrarlo departamento. Y así ha quedado, departamento, al punto que el Consejo nos llama como Departamento de Historia de la Medicina. Y yo como profesor honorario. De manera que esto fue hecho, vamos a hacer, no hay ninguna constancia en las actas del Consejo del surgimiento del Departamento de Historia de la Medicina. Lo cual habla a favor también y habla en contra, pero habla muy a favor porque fue una cosa que se fue desarrollando paulatinamente y que la prueba está que el grupo de gente que hemos ido juntando, hemos ido uniendo esfuerzos aislados, pero que nos fuimos aislando a través de su concurrencia a la sociedad, que la realizamos. Gil se acuerda muy bien, empezamos en el 81 mensualmente, todas las reuniones que primeramente empezamos en la agrupación universitaria, después la hicimos acá, en el departamento de fisiología, y después en algún otro en el Hospital Maciel, que hicimos también, hicimos en el Hospital de Clínicas, de manera que de todas lados. Y actualmente, ya al disponer ahora del salón que le llaman Sala del Claustro, un salón de clase que existe en el subsuelo, muy cerca del que ocupamos nosotros, realizamos allí una instrucción paralela que la realizamos desde hace bastantes años. Yo no me acuerdo ahora exactamente desde cuántos años hacemos los seminarios, pero hace ya bastantes años que los tercer martes de mes hacemos la reunión de seminario, que también nos ha dado mucho dinamismo porque se presentan trabajos en curso, nosotros lo tomamos el seminario como realmente un seminario para empezar a redondear o exponer temas que están en curso de elaboración y llevar a la sociedad ya los trabajos que tienen un tinte original. Eso es la impronta fundamental que hemos hecho. Y desde hace 3 años, a instancias de Sandra Burgues, que es actualmente en el grado 2, iniciamos una actividad paralela, que es los segundos y los cuartos, y cuando hay 5 martes de mes, es decir, los martes que quedaban libres, ya sea la sociedad ocupa uno, el seminario ocupa otro, bueno, los 2 restantes lo dedicamos desde hace 3 años, ahora empezamos al tercer curso, de historias de las especialidades médicas, que ha tenido sumo éxito. Yo no creía que iba a tener tanto porque hemos tenido colaboraciones de todos los personajes más relevantes en cada una de las especialidades. Es decir, todos los profesores titulares, ex decanos, académicos, etc., todos han colaborado y han aceptado con rigor y con mucho entusiasmo, incluso con agradecimiento, los agradecidos somos nosotros, y se ven sumamente concurridos en un conjunto de personas, y se están tratando de juntar las versiones que han sido grabadas, la mayoría de ellas, para ir sacando próximamente un volumen con todas esas contribuciones que son muy importantes, porque por primera vez se tocó el tema de las historias de las especialidades en general y fundamentalmente de las especialidades médicas en el Uruguay. ¿Y qué valor tiene esta biblioteca? ¿Qué evolución ha tenido bajo su dirección?
los depósitos que tiene el Departamento de Historia de la Medicina y los problemas o los desafíos que existen con estas bibliotecas para el futuro. Pero una de las cosas que importantes a decir es que este edificio de la Facultad de Medicina, que entró a funcionar en 1910-11, ¿sí? La biblioteca tiene mucho menos local que tuvo cuando se fundó ese edificio. Tiene muchísimo menos local. Y ustedes, como saben bien, pasó un siglo prácticamente en que la bibliografía médica aumentó. Entonces esa biblioteca se vio desbordada de material. Por un lado, tenía que atender los requerimientos estudiantiles. Y obviamente hay que cumplir eso. Otros tenía que recurrir a las necesidades profesionales, a los egresados, de suministrarle material necesario. Y por otro lado también a la investigación. Esas tres funciones las cumplía como podía, pero no tenía locales. Y entonces empezó a usar locales inhabilitados, como fue estos, que eran sótanos vacíos, y se fue acumulando libros como quien deposita, como quien archiva, como quien, yo digo, archivados a granel, porque notas que había en sus lugares habituales, y con el criterio un mal criterio en general, que hay mucha gente que cree que las bibliotecas son para guardar los libros que se usan y no los que no se usan. Ese criterio hizo mucho mal, pero no tanto porque estuvimos nosotros ayudados por todos los colaboradores que he nombrado en preservar eso, incluso el ámbito en que estamos es un poco eso. Nosotros, si no hubiéramos estado esto, ya hubiera sido destruido, y que, como yo digo en una carta al decano para preservar esto, estos son 150 años de acumular libros, no se pueden tirar. Puede haber que haya material perecible, material duplicado, sobre todo en textos que hoy en día han perdido el valor y no necesitan tenerse en número suficiente, en número exagerado. Pero hay muchas otras cosas sumamente importantes, así como hemos rescatado en bibliotecas especializadas que se han deshecho, en el cual yo tuve la colaboración fundamentalmente aquí del doctor Gil, en que recuperamos obras que iban a ser tiradas de un enorme valor y que las pudimos rescatar. Y en eso ya estamos ahora, porque indudablemente se nos ha asignado un local nuevo en la planta alta de la facultad, muy lindo local, pero indudablemente no es una biblioteca, albergará libros, pero albergará una porción de ellos. Y entonces estamos viendo cómo podemos hacer en un local. Hemos entregado el local que teníamos enfrente, el Instituto de Higiene, que se llamó en un tiempo, y tenemos un local bastante seguro en una adquisición que hizo la Universidad de la República, que fue la fábrica de alpargatas, donde tenemos destinado un local allí, por el momento solo para depósito de libros, que pretendemos en un futuro hacerlo también una biblioteca fundamental, una biblioteca básica de todo ese riquísimo material que se ha ido acumulando por los años, compras de la facultad, donaciones, etcétera, y que es necesario no perder, y que entre el inmediatismo que muchas veces está llamado la universidad y la facultad descuidan, es decir, tratar de hacer que ese descuido no sea deteriorante, sino que se preserve la biblioteca. Y estamos tratando de lograr con la biblioteca central, que ahora está por tener un director titular, crear un ámbito de preservación y complemento de la bibliografía médica nacional, que no está totalmente bien orientado porque está muy carente de muchísimas cosas, y al mismo tiempo crear la biblioteca histórica, es decir, aquellos libros de valor histórico, generalmente libros anteriores a 1850, de la cual la biblioteca es rica en muchísimos ejemplares y que están al azar con riesgos de ser perdidos. De manera que eso es, vamos a decir, en el último término de nuestra misión,
aquí conjuntamente con los colaboradores, todos ellos, en preservar ese patrimonio, que ahora se habla bastante del patrimonio nacional. Este es un patrimonio que no estaba de ninguna manera contemplado y muchas veces hasta ahora está poco contemplado. Entonces tenemos que hacer mucho esfuerzo para lograr que nos sea concedido, que seamos comprendidos y que nos servir, como siempre, los recursos necesarios para ese fin. ¿Cuáles fueron, en su concepto, las líneas de investigación que usted impulsó, creó o estimuló en este departamento, además de la publicación de los trabajos de investigación que se volcaban en la Sociedad de Historia de la Medicina, en su revista que ya nombró? Indudablemente lo que nosotros impulsamos fundamentalmente fue la investigación original en historia de la medicina. Realmente había una tendencia un poco enciclopedista de historia de la medicina, era lo que se leía en los libros y se transmitía en forma pasiva, en forma enciclopédica. Nosotros transformamos eso en ser la historia de la medicina una actividad médica, una actividad de especialidad médica, una actividad médica que en realidad es creativa, como son todas las actividades. La historia de la medicina evoluciona y hay que estar al día en todos los conceptos o las nuevas fuentes que hay que recurrir para su historia. Y no imitar aquella forma pasiva de lo que se aprendía en estudios concretos de libros o enciclopedias. Entonces fue nuestra inquietud firmemente por toda la historia de la medicina en general y en particular por la historia de nuestra medicina, que había estado después fundamentalmente de la obra de Schiaffino, no había seguido evolucionando. La historia de Schiaffino termina en 1830, después viene una labor un poco autodidacta de Gorrero García Lupi, que hizo una labor importante. Y nosotros, siguiendo esas dos líneas iniciales, empezamos fundamentalmente por las partes más importantes y ahí surge mi primera monografía, que es el libro sobre Pedro Vija de 1983, que es, vamos a decir, la primera obra larga, grande, monográfica, sobre una personalidad médica, aparte del que había hecho ya Schiaffino sobre Vilar de Bo. Y ahí empezamos a desarrollar esa línea en un sentido o en otro, el estudio de algunos especialistas, de algunas personalidades médicas, como fueron Surbiela Warch, Federico Surbiela Warch, o como fue Enrique M. Strázulas, y muchas otras figuras interesantes, algunos médicos de Lindelof, sobre todo la figura de Apollón de Birbeck, el primer médico de Salto, y así fueron surgiendo intereses sucesivos. Otra de las líneas de investigación que yo uní mi formación biológica con la formación de la historia de la ciencia es el libro mío sobre un siglo de darwinismo, que publicamos y que desarrollamos ahí la historia de la influencia de las ideas darwinianas en el Uruguay. Paralelamente a eso, yo cultivé siempre, desde hacía bastantes años, a realizar una obra sobre historia de la ciencia en el Uruguay. Esa historia de la ciencia en el Uruguay que me inicié en el primer tomo en 1991, creo que fue, que ya llevo publicado 3 tomos, en este momento estoy terminando el 4, que alberga, trata de la segunda mitad del siglo XIX. Es el primer estudio, vamos a decir, monográfico de la evolución de la ciencia en el Uruguay, desde las primeras introducciones de viajeros, etcétera, hasta el fin del siglo XIX, que es lo que estamos terminando, y esperemos poderlo continuar durante lo que ocurrió sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Esa fue una tendencia muy, muy importante. Paralelamente
A eso nosotros hicimos el estudio de 3 personalidades científicas que están en la base de nuestra ciencia. Es decir, que en el Uruguay, desde 1743 a 1857, tuvo 3 personalidades científicas de gran relevancia. Fecha de nacimiento del primero, fecha de nacimiento de la muerte del tercero. Primero, pues, era 1743, José Manuel Pérez Castellanos, figura relevante que no había sido estudiada monográficamente nunca y que pudimos encontrar datos sumamente valiosos sobre su personalidad y que no fue publicado por el Archivo General de la Nación, que cubre tres volúmenes. Es decir, la figura de Pérez Castellanos es una figura importantísima porque fue la transmisión de la enseñanza de la escuela de la Universidad de Córdoba de los jesuitas hasta su fallecimiento en 1815, en una obra maravillosa que se llama Observaciones sobre la agricultura, en que muchas veces no se le dio la importancia que se debía por el título, pero en realidad es una monografía sobre el desarrollo del humanismo y de la ciencia en el Uruguay durante esos primeros años tan importantes. Segundo, nos dedicamos al estudio de la segunda figura, Damaso Antonio Larrañaga, en 1769, 1847, figura también muy relevante, del cual hemos rescatado recientemente un diario de historia natural inédito que se conserva en Buenos Aires, que trata entre los años 1808 y 1815, en donde existe datos de enorme importancia para el relevo de nuestra ciencia. Así también como pudimos ubicar el primer documento científico del Uruguay, que fue el 15 de diciembre de 1809, en que Larrañaga y Pérez Castellanos determinaron por angulación trigonométrica a la altura del cerro. Un documento muy importante que estaba en manos del coleccionista Sonsau, que fue después adquirido por la Biblioteca Municipal y que nosotros dimos a conocer por primeramente en ello. Y en tercer término, la figura de nuestro primer médico, pero al mismo tiempo fue nuestro primer científico, cultor tanto de la medicina como de las ciencias naturales, que fue Teodoro Manuel Vilardero, que nace en 1803 y muere de la fiebre amarilla en 1857, que también tiene una enorme obra en varios sentidos, tanto en sus 2 tesis médicas de París como en su tesis ejemplar de Río Janeiro sobre la epidemia de escorbuto durante la Guerra Grande. Luego varios artículos más cortos sobre varios aspectos de las ciencias naturales. Esa fue entonces un poco la dirección de nuestro interés por la investigación, que fue secundado doblemente por una serie de personas que fueron agregando a estas líneas de investigación, investigaciones parciales sobre figuras relevantes y que en los últimos años hemos llevado adelante, algunas con el doctor Gil, otras con la bachiller Sandra Burgues y últimamente también con el doctor Ricardo Pau Ferrari. ¿Y qué tipo de recursos sería lo que
usted considera que se necesitan y cuáles son las posibles vías de financiamiento? Los recursos, como siempre, son humanos y materiales, y humanos y monetarios, vamos a decir. Humanos, es decir, tener el personal disponible suficiente para poder organizar todo ese movimiento paralelo, es decir, no invadiendo por supuesto nada, a la biblioteca central, pero paralelo a ella, organizando todo ese cúmulo muy grande de material que indudablemente sobrepasa a cierto modo el cometido de la biblioteca central, porque tiene un cometido histórico grande, y eso, pues para eso está el departamento de historia. Hay libros que desde el punto de vista de Biblioteca Nacional de Medicina interesan relativamente poco, pero desde el punto de vista histórico interesan mucho. De manera que esas líneas necesitan fundamentalmente eso, el personal suficiente y sobre todo dotarnos de determinadas partidas para ese material que se está acumulando, vamos a decir, en depósito. Pasa de estar depositado a granel o como obra, va a pasar a estar en depósito. En el edificio de Alpargatas se transforma, vamos a decir, en una biblioteca o en una colección ajustada, ordenada y que permita la preservación y la consulta de los materiales riquísimos que posee. Hoy en día, con el tema de albergar material en digital, ¿no? De las posibilidades que se ofrece, hay también algo como pensado de poder que no. Bueno, eso va implícito en eso que hablamos de los recursos que podamos tener, pero antes de poner el digital hay que ponerlos en orden y saber lo que tenemos. Después viene toda esa parte, vamos a decir, de tecnificación. A veces se habla de esa tecnificación de la Biblioteca Nacional, que digitalizan eso, y va, sí, pero dice un tomo y no está. Primeramente tienen que estar los tomos, las revistas. La Biblioteca Nacional tiene revistas incompletas, nacionales. Primeramente es eso. Después viene todo lo demás, por supuesto que sí. En su último libro, que lo hizo en colaboración especial, según usted la ha definido, con el doctor Eduardo Wilson, incitó históricamente al corpus universitario a que se juntara todo el material que tuviera valor histórico, fueran documentos, fueran libros, fueran fotografías. De alguna manera ese ha sido parte de su filosofía o el centro de su filosofía histórico-médica para la creación de este departamento. Y bueno, indudablemente al escribir este libro, con la colaboración de mi directo amigo Eduardo Wilson, que es un neurólogo, cirujano neurólogo, buscamos todos los elementos, y la figura de Ricaldoni es realmente una figura, después de la de Vizca, vamos a decir, señera en la evolución de nuestra medicina. Vizca fue el creador, fue el artífice. Palabra muy buena que le eligió Wilson, que me parece muy bien, para mostrar eso. Y Ricaldoni estaba permanentemente inquieto en la necesidad de valorizar la bibliografía nacional y sobre todo latinoamericana. Fue uno de sus últimos entusiasmos, porque murió relativamente joven, con 60 y pocos años, era hacer un libro de patología sudamericana, es decir, de darle valor al esfuerzo de la medicina que se realiza en cada uno de nuestros lados, que está a veces muy aislada y no conectan unas con otras, y fue la gran inquietud de Ricaldoni. Esa misma inquietud la hemos tenido nosotros siempre, y por eso es que nos satisfizo mucho poder llegar a cumplir este esfuerzo del libro que nos ha llenado de satisfacción. En el ex Instituto de Higiene, que fue un centro de investigación experimental que tuvo su vida muy interesante en la facultad, en la etapa de Rossello, que también fue un cultor de la historia de la medicina y dio un ciclo de conferencias en la década del 50 en una especie de cátedra de cultura médica, usted organizó un salón de clases que funcionó como seminario
y ahí dictó el primer curso regular de Historia de la Ciencia. Esa fue una etapa también del departamento. Sí, indudablemente. Ahí viene una etapa sucesiva después del decanato de Carnevaro. Lo sucedió Eduardo Tuyá, que fue también un decano muy eficaz, muy eficiente, muy creador, que apoyó siempre las iniciativas creadoras. Nos dio ese local, nos dio algunas facilidades también para alojarlo, y ahí dictamos el curso de Historia de la Medicina y también el primer curso de Historia de la Ciencia en el Uruguay, que fue en el año 1991-92. Fue el primer curso de idea. Y después lo usamos hasta hace relativamente poco como local para dictar los cursos. Cuando aquello se empeoró porque se inundaba, y cuando se reconquistó estos lugares que eran de anatomía para el salón de clase, pasamos a sacar y abandonamos un poco aquello que nos sirvió para depósito de libros y una cantidad de cosas, y pudimos conservar muchas cosas gracias a haber tenido ese local, que indudablemente nos sirvió en dos sentidos, tanto como local de clase y de estado, como local de depósito, y que ahora, por supuesto, tiene otro destino, pero se pudo conservar ese material un poco gracias a eso.